todos. Hoy, 7 de mayo, estamos realizando el Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar. Me alegra mucho que todos estén acá, porque unidos podemos hacer más. Unidos podemos lograr muchas cosas. La unión hace la fuerza. A continuación vamos a presentar a Karen Narváez, que nos va a dar la bienvenida. Buenos días. Para mí es un gusto tenerlos a todos acá. Como les decía la doctora Luz Garet, el motivo de nuestra reunión es porque estamos conmemorando el 5 de mayo, que es el Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar. ¿Por qué se escogió este día oficialmente para celebrar el Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar? Porque hace algunos años en Madrid, España, falleció un niño con hipertensión pulmonar a causa del aceite de colza. Entonces, en el año 2012, varias organizaciones de pacientes, fundaciones y asociaciones, creo que eran 22 organizaciones, 10 sociedades científicas y algunas organizaciones y fundaciones de enfermedades huérfanas realizaron un simposio allá en Madrid y se reunieron y decidieron que el 5 de mayo era el Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar. Entonces, desde ese momento, a nivel mundial, todas las organizaciones nos unimos a celebrar este día. Y lo más chévere que me parece a mí es que cada año nos estamos uniendo más. Cada año en todo el mundo y a nivel de Latinoamérica, este día se está volviendo supremamente fuerte. El mundo se pinta de azul y de violeta. Les quería contar que a nivel de Latinoamérica, en Colombia es el único país donde en 6 ciudades se realizaron eventos de hipertensión pulmonar. Realizamos eventos en la ciudad de Cali, de Bucaramanga, de Manizales, de Bogotá, Barranquilla y acá en Medellín. Entonces, para nosotros es un honor que cada año esta causa se va volviendo más fuerte, se van uniendo más médicos, más pacientes, más cuidadores, más comunidad en general que está interesado en colaborarnos. Y la idea, como decía la doctora Luz Garet, es unirnos porque es la única manera para concientizar sobre esta enfermedad que ustedes saben que es rara, huérfana, que muchos médicos todavía no la conocen. Entonces yo creo que unidos vamos a lograr muchísimas cosas. Espero que disfruten la reunión, las conferencias van a estar supremamente buenas con médicos de alto nivel y bienvenidos, muchas gracias. El doctor Alejandro Londoño, neumólogo de la clínica Cardiovid, nos va a regalar su experiencia en la charla del Simposio Mundial de Hipertensión Pulmonar en Niza de este año, 2018. Gracias, Luz y Karen, por invitarme a participar aquí en esta reunión que disfruto mucho cada vez que me encuentro con todos ustedes. Bien, el tema que vamos a manejar es el de los simposios o el Simposio Mundial de Hipertensión Pulmonar. Y voy a contar un poquito pues de historia, ¿cierto? Ya en la parte del Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar, Karen les dijo que hace un tiempo, 2012, y a través de las asociaciones de pacientes básicamente, con algunos profesionales, en especial españoles, decidieron en Madrid hacer una primera convocatoria y eso la verdad fue que fue bastante gente y a partir de ahí surgió entonces que el 5 de mayo íbamos a celebrar todos los años el Día de la Hipertensión Pulmonar, que básicamente lo que pretende es dar a conocer la enfermedad y hacer todos los movimientos posibles para que en todo el mundo
todas estas asociaciones y por ende todos los pacientes pues tengan un diagnóstico oportuno y acceso a los tratamientos. Entonces, eso es lo que estamos conmemorando hoy, ese día de la hipertensión pulmonar. Miremos qué ha pasado con los simposios mundiales de hipertensión pulmonar. A raíz de una epidemia que hubo en esta primera convocatoria en 1973 por el consumo de medicamentos para quitar el apetito, hubo una cantidad de pacientes con hipertensión pulmonar y eso fue, digamos, lo que motivó en 1973 esta primera reunión de hipertensión pulmonar que se llevó a cabo en Ginebra. La segunda se hizo muchos años después, no fue sino hasta 1998, 25 años después, que decidieron hacer esta segunda reunión también mundial, y se reunieron un poco más de personas, los temas se ampliaron un poquito más y de ahí surgió que cada 5 años se iba a llevar a cabo ese simposio donde básicamente se recoge, digamos, los adelantos que ha habido en el tema de hipertensión pulmonar y se hacen publicaciones al respecto y recomendaciones al respecto. La tercera fue en Italia, el cuarto simposio fue en California, en Dana Point, el quinto simposio se hizo en Niza en 2013 y el sexto simposio se volvió a hacer en Niza en 2018. Tanto el simposio de 2013 hicieron, pues el afiche era unas bailarinas, un autor francés, Monet es el que, pues por lo menos el que escogieron en esa época, y básicamente quería decir no solamente los 5 grupos de hipertensión pulmonar, sino la posibilidad de que los pacientes lograran movimiento y lograran una mejor calidad de vida. Y esta otra inspiración es de Marc Chagall, también un pintor francés de esa localidad de Niza, y entonces ustedes ven ahí que es una sirena que tiene un ramillete de flores y que está tratando como de soplarlo, y digamos que eso fue como la inspiración del simposio de este año que se llevó a cabo hace un par de meses. Miren lo que ha pasado con el tiempo, con los 45 años de historia de estos simposios mundiales. Entonces, primero, 1973, fíjense que las personas que participaron en esos simposios cerrados, al principio realmente no iban, digamos, asistentes distintos a los profesores que trataban hipertensión pulmonar alrededor del mundo, y si ustedes se dan cuenta, pues ahí tenemos apenas 17 participantes. Luego fueron creciendo, y fíjense que apenas, digamos que al público, se abrió en el simposio que se hizo en Venecia, en Italia, y hubo 200 médicos participantes, pero digamos que los que llevaban el temario y las discusiones de grupo eran 100, luego en California eran 120 los que discutían y ya hubo 350 participantes, y fue en Niza cuando realmente ya se volvió una especie pues como de congreso a los cuales pueden asistir los médicos de diferentes partes del mundo. A mí, digamos que he tenido la oportunidad de asistir a estos últimos 2, y digamos que lo que yo les iba a contar hoy tiene que ver algo con lo que se dijo en este último simposio. Por primera vez también aparecen las asociaciones de pacientes vinculadas al Congreso. Entonces ustedes pueden ver ahí
cómo está representada la Asociación Europea de Pacientes. Nosotros tenemos ahí un gran amigo, Juan Fuertes, que ha venido a Colombia, la Asociación Americana de Hipertensión Pulmonar, la del Reino Unido, fíjense que está la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar, la japonesa, la coreana, y realmente ahí faltaron no, digamos que estos estaban como en el comité organizador, pero hubo presencia pues de muchas asociaciones de pacientes. El simposio se organiza por grupos, entonces estas fueron los 13 grupos y cada uno tenía o media mañana o toda la mañana o una tarde para ver qué era lo que habían revisado de los últimos 2 años y cuál era la propuesta, digamos, para cambiar de aquí para adelante. Entonces, si ustedes se dan cuenta, eran 13 simposios que comenzaban desde la parte más básica como la patología, la genética, la fisiopatología, la hemodinámica, el diagnóstico de la hipertensión pulmonar, luego la estratificación del riesgo y el tratamiento médico, el trasplante pulmonar y la asistencia ventricular, que son tratamientos pues ya muy avanzados y que no están disponibles en todas partes del mundo, las propuestas para hacer trabajos de investigación nuevos y las distintas formas de hipertensión pulmonar, que recuerden que esto lo hemos hablado 3 veces, ahora hay una diapositiva específicamente de eso, que son 5 grupos y que no todos se tratan igual. Entonces ahí ustedes ven que hay en el 9, el Task Force lo podríamos digamos que traducir como grupo de trabajo. El grupo de trabajo 9 fue en hipertensión pulmonar debida a insuficiencia cardíaca izquierda, el grupo 10 las hipertensiones pulmonares cuando son debidas a patologías pulmonares, el grupo 4 a tromboembolismo crónico, y también se habló por primera vez en este tipo de simposios de la hipertensión pulmonar en el grupo pediátrico, y se incluyó también por primera vez la perspectiva de los pacientes, que la verdad no se había tenido en cuenta en las otras reuniones. Y yo creo que eso, a través de la fuerza que han cogido las asociaciones, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, pues han influido de manera positiva en todo este tipo de eventos y de simposios, y eso se traduce en una mejor atención, por supuesto, para los pacientes y para sus familias. Los objetivos de esta 6ª reunión de NISA fueron planteados así como la revisión de los principales avances en los últimos 5 años. Recuerden que la última reunión había sido en 2013, pues entonces se revisa qué ha sido lo publicado en estos últimos 5 años, se analizan a fondo toda esa evidencia disponible, tanto en las áreas básicas como clínicas, por grupos de expertos. Entonces usted puede encontrar en cada grupo 9 o 10 personas o hasta 12 personas que se dedicaban específicamente en los últimos 2 años a revisar esa literatura, evaluación de las áreas donde la evidencia es pobre y propuestas para investigación futura, elaboración de documentos resumiendo todos esos resultados de esas reuniones antes del Congreso, discusión en grupos de trabajo, en sesiones, y eso fue lo que fuimos a ver nosotros. Yo diría que en Colombia fueron aproximadamente 20 médicos al simposio, y lo que oímos fue eso, esa discusión de lo que habían revisado en esos últimos años y cuál era la propuesta para los años venideros. De ahí se hace, digamos que, un borrador final de esos artículos, y eso finalmente va a un comité editorial, lo evalúan médicos externos, y probablemente a final del año sale una publicación que básicamente se convierte como en una especie de guía de atención para los pacientes con hipertensión pulmonar.
Esta es la foto una de las fotos de la reunión inaugural, donde ustedes me van a ver porque las figuras están muy pequeñitas, pero están, yo diría que 4 de las personas más importantes que han manejado el tema de la hipertensión pulmonar. Ellos han estado aquí en nuestra ciudad, los hemos traído en los diferentes simposios que se han podido hacer. Está el doctor Nazareno Gallé, que tiene su sede en la ciudad de Bologna, en Italia. La doctora Valerie McLaren, que es americana. El doctor Rubin, ya está muy mayor el doctor Rubin, pero fue uno de los primeros investigadores que descubrió uno de los medicamentos más potentes para tratar la hipertensión pulmonar hace muchos años, que son las prostaglandinas. Y el doctor Gerard Simenon, que también es francés, trabaja allá y es otra de las personas pioneras en esto. En el momento de la inauguración, una mamá de esta niña, esta es la mamá surafricana con hipertensión pulmonar, dio un testimonio muy bonito de su hija. La hija falleció y no pudo estar en el evento, pero su hermanita es una cantante famosa en Sudáfrica. Ustedes la pueden buscar por internet, y realmente hizo una especie de himno, no solamente para el congreso, sino una canción pues muy bonita para la hipertensión pulmonar, y la verdad fue un momento muy emotivo para todos los que estábamos en ese salón. Yo voy a mostrar algunas diapositivas, no me voy a detener a fondo en ellas, simplemente para contarles en cada uno de esos grupos de trabajo cuáles eran los temas, ¿cierto? Aquí volvieron a revisar, digamos, una de las teorías más importantes del desarrollo de hipertensión pulmonar, y es que tenemos algunas sustancias que tratan de abrir los vasos pulmonares y otras sustancias que tratan de cerrar. Y cuando hay como esa dificultad o se rompe ese equilibrio entre las sustancias de vasodilatación, que ustedes ven ahí, las prostaciclinas, y por eso hay medicamentos basados en eso, y el óxido nítrico, y hay medicamentos como el sildenafil que maneja la parte del óxido nítrico, la actividad de la endotelina, la apelina, en fin, y unas, digamos, agentes nocivos que también pueden, digamos, que producir finalmente vasoconstricción y ser ese como el fenómeno, digamos, que predomina y que comienza a hacer esto que está en esta diapositiva. Este es un dibujito de cómo sería una arteria normal, y esto es un dibujo de qué es lo que está pasando en la hipertensión pulmonar. Por supuesto que para pasar de aquí hasta acá, pues hay un tiempo en el que muchas veces los síntomas y la clínica de los pacientes es confusa, y los médicos no distinguimos las cebras. Ustedes saben que la cebra es un animal raro, y que siempre que oímos un galopar, como nos ha dicho la propaganda de hipertensión pulmonar, pensamos en lo más común, que es un caballo, pensamos en asma, pensamos en los ataques de pánico, pensamos en EPOC, en bronquitis, en un montón de cosas, y no se nos ocurre pensar en hipertensión pulmonar. Bueno, con respecto a la clasificación, ya hemos repetido en estas reuniones que son 5 grupos. Digamos que los grupos, sobre todo que tienen más intervención, es el grupo 1. Hay algunas propuestas de cambio, pero son, digamos, cosas menores. Y el grupo 4, que sigue siendo pues el grupo abanderado en tratar de hacer los diagnósticos pertinentes, porque hay posibilidades de cura. Dentro del grupo 1, digamos que se hace énfasis en la hipertensión arterial pulmonar idiopática, cuando hemos descartado otras causas de hipertensión pulmonar. Se está tratando de, o una propuesta nueva, de que se colocara ahí la hipertensión arterial pulmonar vasoreactiva.
Me voy a detener en ella un poquito porque es una forma distinta de hipertensión pulmonar con un pronóstico también diferente. Las formas transmitidas por herencia, las formas inducidas por drogas y toxinas, y cada vez la tabla de drogas y toxinas perjudiciales para hipertensión pulmonar se ha ido agrandando. Luego vienen las asociadas, que son las del tejido conectivo, en especial el lupus o la escleroderma o esclerosis sistémica, la infección por el virus de inmunodeficiencia humana VIH, la hipertensión portal, las cardiopatías congénitas y una forma rara que hay en África y en Brasil, que es la enfermedad de esquistosomiasis. Tenemos las del grupo 2, producidas por enfermedades del corazón izquierdo, que se tratan tratando las enfermedades del corazón izquierdo. Y tenemos las del grupo 3, que son las que se relacionan a enfermedades pulmonares y se tratan también cuando uno trata la enfermedad pulmonar, ya sea la fibrosis, ya sea el EPOC, ya sea el asma crónica con componente no reversible y las apneas de sueño y en fin todas estas otras causas pulmonares. Y las del grupo 5, cuando los mecanismos no están bien entendidos, las agrupamos en ese sitio. Digamos que los cambios en el Congreso fue movilizar unas enfermedades del grupo 5 para otros grupos. Con respecto a las mutaciones genéticas se viene hablando mucho, y cuando hace unos años, 5 o 10 años, solamente conocíamos un gen, ya hay descritos una cantidad de genes y se va, digamos que investigando cada vez más en esto, que están relacionados a producir hipertensión pulmonar. Seguimos insistiendo que dentro de los métodos diagnósticos el cateterismo cardíaco derecho es fundamental. Y entonces también en ese sentido, los cateterismos hay que hacerlos en los sitios donde saben hacer bien cateterismo. No le estoy haciendo propaganda Cardiovid, pero la verdad es que nos toca muchas veces repetir cateterismos que están hechos en otros sitios, porque cosas tan elementales como colocar adecuadamente el paciente y colocar adecuadamente los transductores para medir las presiones no lo hacen bien. Y nos llevamos pues muchas sorpresas. ¿Qué pasa en el cateterismo? El cateterismo no es para hacerle a todos los pacientes con hipertensión pulmonar, se le hace específicamente a algunos del grupo 1, en especial a los idiopáticos, en especial a los heredados. Y fíjense básicamente lo que hablamos ahorita de la prueba de del test de vasodilatación. Es básicamente, o de vasoreactividad, lo que tenemos es que nos ayuda a distinguir la hipertensión arterial pulmonar idiopática entre un grupo que son respondedores, y es que usted les pone en el momento del cateterismo el medicamento, que también está establecido cuáles son los que se deben poner. Muchas veces en los otros sitios nos ponen lo que se pone para enfermedad coronaria o para hipertensión pulmonar del grupo 2, y eso no es una adecuada test de vasoreactividad. El paciente que es respondedor se mejora la hipertensión pulmonar con el medicamento, y el que no es respondedor pues no se mejora, y las cifras siguen iguales al cateterismo inicial. Entonces se ha visto que los pacientes que responden a esa prueba de vasoreactividad les va mejor. Ese cateterismo hay que repetirlo en el tiempo, a los 6 meses o a los 12 meses, porque algunos de ellos dejan de responder. Pero el paciente que 1 año después y 2 años después en otro cateterismo sigue respondiendo, primero se trata con medicamentos diferentes y los pacientes tienen una calidad de vida muchísimo mejor. Uno de los puntos que causó revuelo es que están tratando de cambiar un poquito las cifras de definición de hipertensión pulmonar. Entonces la cifra que manejábamos, digamos que todavía está vigente, porque esto pues fue apenas una propuesta y todavía no ha salido como la publicación. Yo creo que finalmente va a salir.
Lo que manejábamos nosotros era una presión, para hablar de hipertensión pulmonar, una presión media de la arteria pulmonar de 25 milímetros de mercurio. Pues ahora lo que se está hablando es de 20 milímetros de mercurio, con una presión en cuña que también se obtiene por el cateterismo menor de 15 y una presión presión en una resistencia vascular sistémica mayor de 3 unidades. Todas estas cifras se obtienen por cateterismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si vamos a bajar de 25 la definición a 20, pues probablemente vaya a haber un poco más de pacientes de hipertensión pulmonar. Hay dos registros, uno brasilero y otro quizá alemán o inglés, que se pusieron a ver, digamos, qué tantos pacientes de más podían ingresar a la lista de hipertensión pulmonar por haber bajado eso, y realmente no son muchos. Pero en algunas enfermedades en las que uno está haciendo unas enfermedades en las que uno está haciendo test para saber cómo van evolucionando, por ejemplo las del tejido conectivo, pues va a ser muy importante para esos pacientes porque van a ser detectados mucho antes. Digamos que hasta ahora nos basamos todavía con esta tablita de definiciones hemodinámicas simplemente para decir cuáles son los pacientes que tienen hipertensión pulmonar precapilar, postcapilar y los que tienen algunas combinaciones. Eso nos va a ayudar a nosotros a meterlas en los distintos grupos de hipertensión pulmonar y por supuesto saber qué medicamentos darles. Con respecto a la clase funcional, cada vez se maneja más, digamos, la definición de la OMS y ustedes la pueden ver ahí. Muchas veces algunos conocen muy bien sus historias y nosotros preguntamos qué están pudiendo hacer, qué han dejado de hacer, cuántas escalas caminan, si se pueden bañar o no, si necesitan ayuda para vestirse, y es básicamente porque de acuerdo a esa clase funcional en la que el médico coloca a su paciente, pues va a poder ofrecerles tratamientos diferentes. Con respecto a los diagnósticos, pues las cosas no cambian mucho. Es muy importante, digamos, la historia clínica del paciente y rápidamente hacer una ecocardiografía y con eso definir si el riesgo es bajito, pues uno se olvida del diagnóstico de hipertensión pulmonar y busca otras cosas, pero si el riesgo por esa ecocardiografía que hicimos es alto o intermedio, pues ya comienza uno a buscar más cosas. Si el riesgo es alto, uno puede, digamos, que brincarse varios pasos y rápidamente tratar de que el paciente sea visto en un centro especializado de hipertensión pulmonar, que haciendo toda esta cantidad de exámenes que ustedes conocen, el electrocardiograma, la ecocardiografía, muchas veces la resonancia, las pruebas de función pulmonar, los gases arteriales, la oximetría nocturna, serologías, exámenes genéticos, no los tenemos muy disponibles en nuestro medio. De esos genes que ya vieron que eran como 9, apenas podemos investigar uno, pero es cuestión de tiempo, eso finalmente terminará llegando. Las pruebas de ejercicio cardiopulmonar, fíjense que muchas de estas cosas pueden ser sencillas, pero que es un centro de referencia el que las tiene todas reunidas y el paciente va a tener un diagnóstico más apropiado en menor tiempo, y eso es definitivo. En los pacientes a los que se llega a la conclusión de que la hipertensión pulmonar pudiera ser o se le sospecha tromboembólica crónica, pues es la gamografía la que nos va a ayudar en eso. Si la gamografía es normal, pues el paciente va a ir a otra serie de pruebas y se va a aclarar la hipertensión pulmonar por el otro lado. Pero si la gamografía es anormal, el paciente va a ir rápidamente en ese centro de atención a un diagnóstico preciso de dónde están los coágulos, si son accesibles a la cirugía y eventualmente poderles ofrecer la cirugía. Esto lo hemos visto otras veces, digamos que es un esquema sencillo de qué es lo que hacemos con los pacientes. El paciente
de hipertensión pulmonar, algunos pues van a tener unas cosas que son comunes a todos, unos tratamientos de soporte, de ejercicio, de algunas recomendaciones como evitar el embarazo, de vacunas, en fin, eso es común a todos. En ese centro de referencia se va a hacer el cateterismo y básicamente para los pacientes idiopáticos o para los pacientes con hipertensión pulmonar transmitida por la herencia o para pacientes con hipertensión pulmonar por medicamentos o toxinas. Si el paciente es vasorreactivo, ya sabemos cuál es la recomendación de tratamiento con calcio antagonistas. Si el paciente no es vasorreactivo, pues irá a otras terapias. Yo quiero de pronto detenerme aquí un poco en las medidas generales para todos los pacientes con hipertensión pulmonar. Las asociaciones de pacientes nos han ayudado mucho con esto, porque han sacado publicaciones, cartillas, afiches, y el paciente, mientras las conozca, así el médico no se lo haya preguntado, es bueno decirle, bueno, yo voy a viajar, y entonces cuál es mi recomendación para ir en avión a pasear a Santa Marta o Cartagena. Entonces, pues es importante saber que los pacientes en su gran mayoría es mejor que utilicen oxígeno mientras tengan viajes en avión. Recuerden que los aviones, a pesar de que puede que viajen no muy alto, presurizan a más o menos una altura de 3.000 metros sobre el nivel del mar, y eso es como si estuvieran más alto que Río Negro, La Ceja, que Llano Grande, por allá. Esos están a 2.300, 2.500, y entonces en avión imaginen que estarían mucho más alto que eso. Es importante pues también en estas cartillas mirar si es pertinente la anticoagulación. Inicialmente pensábamos que todos los pacientes con hipertensión pulmonar era importante anticoagularlos. Hoy en día no es necesario a todos los pacientes, pero digamos que es fruto de un análisis profundo el que uno resuelva esto. El ejercicio es importante. Fíjense, aquí tenemos varias formas de hipertensión pulmonar: la idiopática, la heredada, la de tromboembólica, y los pacientes que tienen grupo 2 y grupo 3 por enfermedades del corazón y del pulmón. Y fíjense, lo que quiere decir esta gráfica es que los pacientes se ponen en un programa de ejercicio en 3 semanas y todos mejoran su caminata. Son muy poquitos los que no la mejoran, su capacidad de hacer ejercicio. El ejercicio no se puede hacer en cualquier parte, no es que ustedes se vayan a matricular por ahí en un gimnasio que hay al lado de la casa a hacer ejercicio, no, tiene que ser bien orientado. Y si es así, fíjense que realmente lo que pensábamos hace unos años, que el paciente no podía hacer nada de ejercicio y era la recomendación, pues hoy en día los pacientes deben hacer rehabilitación pulmonar y mejoran su calidad de vida. Esto es simplemente para mostrarles a través de los años lo que ha pasado con investigación. Miren, en 1990, esas son las investigaciones del doctor Rubin que les mencioné al principio. Fíjense, comienzan las prostaglandinas en el 90, pero comienzan a aparecer una cantidad de investigaciones que significan para el 2015 que hemos pasado de tener un solo medicamento disponible a tener 11 medicamentos disponibles, y tenemos ya de estos, que solamente era uno, ya son 3 las prostaglandinas disponibles. Eso ha hecho que los pacientes con hipertensión pulmonar duren más, que tengan mejor calidad de vida, que digamos la opción que tenían antes de ir a trasplante pues se alargue, ¿cierto? Entonces eso ha sido muy importante, pues ese desarrollo. Una noticia buena es que en Colombia a partir del 1 de enero de este año muchos de esos medicamentos que daba mucho trabajo conseguirlos y que había que justificarlos muy bien, pues igual ahora los justificamos muy bien, pero ahora están disponibles en el plan básico de beneficios.
Y eso creo que lo han logrado básicamente las asociaciones de pacientes. Ese algoritmo que vimos ahorita, que puede ser un poquito complejo, es una de las propuestas de NISA 2018 para que el paciente en un centro de experiencia con esta hipertensión pulmonar pueda ir a los distintos medicamentos. Y en este momento, cuando antes pensábamos que el paciente se tenía que empeorar mucho para ponerlo en un segundo medicamento y se tenía que empeorar mucho para ponerlo en un tercer medicamento, pues no. Ahora, digamos que hay evidencia donde si el paciente está muy malito desde el principio, comenzamos con 2 medicamentos de una vez. Y es lo que se hace en otras enfermedades. Si el paciente es diabético o es hipertenso sistémico, pues muchas veces está tan enfermito que hay que ponerlo en 2 o 3 medicamentos y rápidamente, no esperar que pasen años sin mejorarse para poder modificar el tratamiento. Recordemos que ese algoritmo aplica para los pacientes del grupo 1 y del grupo 4. Los pacientes del grupo 2, que son por falla cardíaca izquierda, se tratan distintos, se tratan en las clínicas de falla cardíaca, y los pacientes del grupo 3 por EPOC, fibrosis, apneas de sueño, se tratan también por neumología, pero no con estos medicamentos. Se ha tratado también de simplificar el seguimiento de los pacientes con hipertensión pulmonar. Ustedes ven aquí una cantidad de nombres que básicamente son exámenes o variables y una tabla que parece un semáforo, ¿cierto? Rojo, amarillo y verde, y una tabla de riesgo. Entonces, los que están en verde están en bajo riesgo, los que están en rojo están en alto riesgo de complicaciones y de fallecer. Entonces, por eso es muy importante que el paciente esté siendo visto periódicamente por los médicos que tratan hipertensión pulmonar, en los centros donde se trata hipertensión pulmonar, porque necesitamos estar actualizando estos exámenes. Fíjense que hay cosas que son muy sencillas, por ejemplo, la clase funcional 1 y 2, el paciente que puede llevar una vida prácticamente normal. Por el contrario, el paciente en clase funcional 4, la caminata de 6 minutos. Fíjense que está en esta tablita, el péptido natriurético, que es un examen de sangre, y ya vienen unos que son por ecocardiografía o por cateterismo, que son más complejos, pero la idea es que uno esté haciendo exámenes y seguimiento periódico de sus pacientes para saber cuándo le tienen que modificar el tratamiento o cuándo tienen que proceder pues, con alguna otra intervención, de tal manera que el paciente no se deteriore y que ponga en riesgo su vida. Entonces, fíjense, los pacientes que están en bajo riesgo tienen al menos 3 variables de esas que mencionamos ahorita en verde y no tienen ningún criterio de alto riesgo. En amarillo, o primero hablamos del rojo, que es el paciente que tenga 2 de esas mediciones que vimos, en rojo, 2 de estas, por ejemplo, que esté en clase funcional 4, que le tengan que ayudar a vestirse y a bañarse, que no puede salir de la casa, es clase funcional 4, y que camine menos de 165 metros. Ya tiene 2 variables que hacen que el paciente esté en alto riesgo y que tengamos que tener, pues, o tomar medidas de tratamientos y especiales. Y yo quiero ahorita al final, en estas 3 últimas diapositivas, mostrarle entonces la participación que tuvo los pacientes, las asociaciones de pacientes allá en NISA. Fíjense que el grupo era muy importante, y ustedes distinguirán aquí a Migdalia Denis. Es una venezolana que vive en Miami hace muchos años y que ha liderado, digamos, la formación de asociaciones en los distintos países, y que dirigió por muchos años la Asociación Latina de Hipertensión, la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar. Migdalia estuvo allá en NISA haciendo parte de ese grupo de trabajo de los pacientes. Hablaron básicamente de la misión que tienen las asociaciones de pacientes, los testimonios de los pacientes, y por eso todas nuestras reuniones
comienzan o terminan o en la mitad hay testimonios de pacientes. ¿Por qué? Pues porque para las familias y para los pacientes de hipertensión pulmonar es muy importante ver que hay gente como uno que ha ido saliendo adelante, que ha hecho cosas que de pronto el paciente pensó que ya no podía hacer, y eso estimula a que nos movamos alrededor de todo este tema de la hipertensión pulmonar para mejorar y para tener, por supuesto, una mejor calidad de vida y para ayudarles a otros. Hablaron de los retos y hablaron específicamente pues, de propuestas. La propuesta del Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar y de solidificar ese día, pues es una de ellas. Las asociaciones cuentan algunas de las experiencias positivas que han tenido, y por ejemplo la Asociación Americana de Hipertensión Pulmonar, que es muy famosa y que ya tiene mucho recorrido y tiene muchos recursos económicos. Yo sé que me ha estado ayudando a Tejido Azul y a Fundem, y ha ayudado a muchas otras asociaciones con el material que sacan didáctico, lo traducen del inglés al español, y ojalá que nosotros pudiéramos tener que ha sido su último lanzamiento, el entender la hipertensión pulmonar desde el punto de vista de los pacientes y los cuidadores. Y quiero, antes de terminar, mostrarles esto, que es una experiencia de la Sociedad Argentina de Hipertensión Pulmonar para los pacientes. Y yo sé que en este salón hay muchos cuidadores, y muchas veces nosotros descuidamos al cuidador. Muchas veces nosotros no le paramos bolas sino al paciente, e inclusive el cuidador muchas veces sale del consultorio como regañado, como triste, como poco estimulado, y la verdad es que me pareció, y no sé si tengamos oportunidad de pronto de ahondar un poquito con estas asociaciones, con la Argentina específicamente, donde se han dedicado de cuidar al cuidador. Es muy importante que la persona que esté al lado del paciente con hipertensión pulmonar sepa cómo proceder, sepa cómo cuidarse, sepa cómo, hasta dónde llegar, hasta dónde no llegar, hasta dónde decir, hasta dónde no decir, porque el desgaste de un cuidador, no solamente en hipertensión pulmonar, eso se ve en cáncer, se ve en esas otras enfermedades crónicas, hay que proteger los cuidadores. Creo que ese es uno de los mensajes que yo quisiera dejar en esta charla. Finalmente, pues darle las gracias a Karen y a Luz y a todos ustedes pues, por estar aquí. Muchísimas gracias.